¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy vuelven los reviews al canal y es nada más y nada menos que con el procesador de efectos más compacto y completo que he visto yo, que es esta maquinita que tengo aquí. Me acaba de llegar y de seguro les va a gustar. Les voy a contar un poquito de este procesador y por qué le voy a hacer un video, porque la verdad no lo tenía contemplado, pero al momento de que llegó y lo vi y lo probé dije, se merece un review porque está bastante chingón, La marca de este procesador es marca Amon, es el modelo Pop Rock. Esta marca no me patrocina, no me dio ni un solo centavo para mencionarlos, pero es algo que me gusta mucho, es un procesador que me gusta mucho, suena bastante bien y es muy económico, compacto y completo, como les dije. ¿Qué les parece si lo abrimos y hacemos el unboxing y les cuento un poquito más qué es todo lo que hace este pequeño aparatito? Vamos a abrir la caja, vamos a, así como si sale de fábrica, es esto, una bolsita, un protector, un manual de instrucciones, pero la verdad es que es bastante sencillo de usar, así que a menos que seas muy nuevo en esto, a lo mejor no te lo tienes que leer. Le quitamos su protección y vean, es este aparatito. De seguro le recordará a esos clásicos Behringer, al riñoncito de Line 6. Es algo muy parecido, la verdad está bastante coqueto, me gusta. Es muy ligero, tiene... El material es como un plástico no de super mega alta calidad, pero se ve que es resistente, Si me permiten mostrarles el aparato más de cerca, aquí está. Podemos ver que tiene varias perillas, ahorita les voy a contar para qué sirve cada una. Por ejemplo, esta maneja diferentes efectos. Hagan de cuenta que meten la guitarra aquí y suena totalmente limpia. Entonces pueden modificar por cada perilla alguno de sus efectos. Por ejemplo, la perilla de aquí controla el delay, un echo, un room, que sería como un reverb, incluso un hall, que tendría dos tipos de reverb y dos tipos de delays, por así decirlo. Hasta el fondo es que está apagado. Por el lado de acá controlamos la intensidad y los diferentes efectos: chorus, flanger, phaser, trémolo y listo. Bien, este aparato también que no tiene ecualizador de 3 bandas, como es lo clásico de bajos, medios, agudos. Este todo se controla desde esta perilla de tono, que lo hace desde más grave a más agudo al gusto. También tenemos esta otra perilla que es de ganancia, que es por ejemplo la distorsión, se controla por la ganancia. Todos ese tipo de efectos, aquí vamos a controlar todo eso. Ya casi como último tenemos la perilla, yo creo que es la más importante de todas. Es la que controla si es un limpio, un efecto de overdrive, distorsión, crunch, fuzz o incluso para tocar metal, distorsiones metaleras. Esta perilla lo que hace es poder navegar entre los parches o entre la batería que tiene aquí incluida, porque tiene efecto como si estuviera tocando una batería digital con muchísimos ritmos y tiempos. Eso está bastante chido, Y aquí se conecta, déjenlo conecto para que vean cómo prende el aparato. Aquí tiene su botón de encendido y apagado. Ahí está prendido, ese es un efecto, por ejemplo, plano, yo creo que quiere decir esto, porque no tiene activado ninguno de estos efectos para que tú lo hagas. Si le vas moviendo aquí en medio, le picas parches. Estos son todos los parches que tiene predefinidos, tiene diferentes efectos ya mezclados ahí. Está bastante completo. Si le pican aquí, suena la batería como les dije, miren. Pueden cambiarle el tiempo. Le pican otra vez y pueden cambiar el ritmo. Otra vez y cambian el volumen. Está bastante chido, ¿verdad? Como último, pues aquí se conecta el eliminador, aquí prendes y apagas. Aquí tienes un simulador de gabinetes, que esto está bastante chido por si te conectas directo a bocinas. Volumen, aquí es la salida del aparato. Aquí es la entrada de la guitarra. Aquí tienes para un auxiliar por si lo quieres conectar a tu carro. Y aquí para audífonos. También por la parte de atrás se puede conectar por baterías. Y tiene un pequeño segurito como para ponerlo en tu cinturón por si quieres verte bien cool y ponértelo y estar tocando ahí en la escuela o en el bar o donde sea. Como pueden ver, es un aparato que tiene un chingo de funciones. La verdad está bastante coquetón, me gustó mucho. Y pues lo más importante de todo, ¿cómo sonará? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño test para ver qué efectos tiene y cómo suenan? Muy bien, pues ya tengo conectado mi aparato a la guitarra y a las bocinas, a la computadora y todo eso. El sonido que ustedes van a estar escuchando es directamente a la interfase, así que es lo más puro posible. Ahorita anda sin efectos, está así pelona, limpiecita. Vamos a ver cómo suena, a ver. Pues es una entrada bastante aceptable, déjenme decirlo, para que entre la guitarra con esta señal tan limpia, pues está bastante bien, Ahora, ¿qué les parece si le modificamos un poquito aquí? Le voy a meter un poco de chorus y vamos a meterle un poco de delay. Vamos a ver qué tal suena, ¿qué les parece?
bastante bien, me gustó mucho el chorus y el delay, suenan aceptables, me gusta muy bien. ¿Qué les parece si ahora quitamos el delay, le ponemos un reverb, un room y le metemos un trémolo así bien potentote, a ver cómo suena? Me gusta. Si se fijaron, suena bien igualito a la canción que estaba tocando. ¿Cuál es? A ver, ponla aquí en los comentarios, te reto. Por cierto, se me había olvidado, estoy regalando uno de estos pequeñitos para alguien de ustedes. Es un sorteo muy facilito, solamente se tienen que suscribir, dar like a este video y comentarlo. Si quieres uno de estos totalmente regalado hasta las puertas de tu casa, por favor, solamente haz esos pasos. Ahora vamos a ver más efectos, ¿qué les parece? Porque yo estoy muy emocionado de probar esto a toda su funcionalidad. ¿Qué les parece si probamos algunos parches de los que vienen incluidos de fábrica? Vamos a ponerle aquí el botón parches. Este es el parche número 0. Vamos a ver a qué suena, la verdad no sé, no tengo idea. Es como limpio, vamos a otro. Es como con un chorus. Me gusta, parche número 2. Son como limpios. A ver, ese suena bien pinche rudote, a ver. Muy bien. Pero lo mero bueno es ponerlo acá plano y tú configurar tus propios efectos. Yo siempre he dicho que tú tienes que hacer tus propios efectos en este tipo de aparatos. Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Un fuzz, un efecto fuzz, una distorsión acá bien chonchota, bien pesadota. Le vamos a subir la ganancia al máximo, el tono al máximo. ¿Y a qué sonará? Ya tengo un riff perfecto para tocar esto. Por favor, intenten adivinar a ver cuál riff es el que voy a tocar. ¿Cuál era? Oigan, y este fuzz suena bastante bien, me suena bastante atractivo. Por cierto, también tengo el simulador de gabinetes encendido, Esto porque voy conectado directamente a bocinas sin necesidad de un amplificador. Si van a un amplificador, solamente desactivan eso y listo. Ahora, ¿qué les parece si probamos el efecto para metal? Aquí giro la perilla súper fácil, le quitamos poquito tono, le quitamos poquita ganancia y lo probamos, porque el fuzz lo quería acá bien chonchote, pero este lo quiero un poquito más niveladito. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar algunos riffs más para algo de metal, a ver qué tal suena. A ver, ahora vamos a poner un overdrive, ¿qué les parece? En el procesador de efectos de guitarra, este súper pequeñito, y a ver qué tal suena. Pues me está agradando bastante, tiene bastantes cositas y el precio es bastante económico, déjenme decirles, porque cuesta alrededor de unos 20 a 30 dólares. Es algo que está súper barato y aparte pueden tener uno gratis, si se suscriben. Vamos a poner metal, vamos a hacer un efecto como para solitos, ¿qué les parece? Metal con un delay y un poquito más de tono, menos ganancia y a ver qué tal suena algo para un solo. Pues muy bien, para el precio que tiene este aparatito, la verdad tiene bastantes efectos muy chingones. Yo en mis tiempos, por más dinero, sonabas más feo que con esto, que cuesta prácticamente nada. Para los bolsillos pequeños, esto está súper bien, incluso para si quieres viajar, porque tiene para audífonos.
Yo me imagino que te llevas esto, tu guitarra, y ya tienes un pinche canal de efectos gigante y distorsiones y lo que tú quieras. Ya nomás faltaría algo que sería como calar la batería que tiene aquí construida en su interior. Tiene como 60 o 40 ritmos, no me acuerdo muy bien. Y pues a tocar algo encimita de ello, a ver si suena muy feo o si suena bien, si suena respetable. Creo que incluso tiene un metrónomo y toda la onda. Vamos a encontrar un efecto que nos guste. No. Ese está muy disco. ¿Calamos usar algo ahí? A ver. Pues está coquetón, a ver, vamos. Un ritmo más. A ver, este es el volumen. Este es el tiempo. ¿Les gusta? Vamos a cambiar el tiempo. Ya sé qué tocar con ese ritmito. Chéquense. Voy a poner el fuzz aquí, todo a tope, y vamos a tocar la cancioncita que toqué hace rato. A ver si suena chido ahí. Me gusta. Fíjense que me hubiera gustado mucho tener algo como esto hace mucho tiempo. Pero como en el mundo no todo es color de rosas, vamos a analizar pues cuáles serían los puntos negativos de esta cosita. Que la verdad, por todos los positivos que tiene, yo creo que vale mucho la pena. Pero a ver, vamos a analizar qué podría estar mal aquí. El material yo creo que es algo que les dije es de plástico y se ve resistente, pero yo creo que tras unas 2 o 3 caídas caídas muy feas, pues a lo mejor ya no funciona el aparato. Conste, caídas horribles, que en este tipo de cosas no es normal que pasen, a menos que seas un inadaptado, un loco o una bestia. Otra cosita que le noté negativa a esto, pues sería que sus parches de fábrica, o sea, los efectos que tiene de fábrica y todo eso, no me gustaron mucho, la verdad, dejaron mucho que desear. Entonces tuve que hacer yo mismo mis propios parches, mi propia distorsión con efectos y todo eso. Los parches que tiene de fábrica, no. De ahí en más creo que está bastante chido, las distorsiones son muy buenas. No tuve oportunidad mucho de probarlas aquí en el video, el efecto distorsión y el crunch, pero a lo que lo probé también pues no me convencieron del todo. Lo que más me gustó fue el metal, el fuzz, el overdrive y el clean, que con eso la armas, la verdad. Lo que más me gusta es que está muy chiquito, es muy compacto y muy completo, lleno de efectos y de todo eso. Yo creo que con esto en unas vacaciones, o si ocupas componer y estás fuera de casa o cualquier cosa, te le pones tus pilitas y todo, pues aquí tienes un muy buen aparato. En relación calidad-precio, este es un aparato que encuentras en 20 a 30 dólares totalmente nuevo si lo buscas bien, y pues yo creo que por este precio no te pueden dar algo mejor. Yo creo que es todo lo que tengo que decir de este Hammond Pop Rock, que la neta está muy chingón. Si quieren uno totalmente gratis que te llegue hasta la puerta de tu casita, ya saben que estoy rifando uno. Solamente suscríbete al canal, comenta y dale like al video. Yo lo voy a regalar el siguiente mes. O sea, a mediados de noviembre, entre el 10 y el 20 de noviembre ya tienen el ganador de este pedalito. Voy a seguir regalando cosas, así que suscríbanse. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.